Imagina esta escena. La madrugada avanza lentamente en un barrio universitario tranquilo. Apenas se escucha el zumbido lejano de algún coche y el canto nocturno de los grillos. De pronto, una puerta entreabierta rompe la calma. Desde la calle puede verse cómo las luces del interior siguen encendidas, como si alguien hubiera salido con prisa, dejando atrás la seguridad de su propio hogar. Dentro, la habitación parece desordenada, como si el tiempo se hubiera detenido de golpe. La estudiante que vive allí, una joven con una vida llena de promesas, ha desaparecido sin dejar rastro. No hay nota, no hay llamada, no hay explicación. Horas después, a tan solo 1 kilómetro de distancia, la madrugada se quiebra. Los vecinos se despiertan sobresaltados por varios disparos que retumban en la oscuridad. Orange County 911, this is Rob. Hi, I think I just heard gunshots outside. Okay. How many shots did you hear? 4. You heard 4? I think so, yeah. Okay. Did you see anyone by chance? No, I mean, I was laying awake in bed. Yes, ma'am. Okay. All right, well, you want to speak to an officer about this? Well, I don't know. Orange County 911, this is... Three within 3 shots. Sound like a young woman. Okay, you said you heard gunshots? 3 How long ago did this happen? 5 seconds. You said you heard a female scream? 3 yeah. Did anything like this ever happen before? I've heard gunshots before. I don't think I've heard screaming. Cuando la policía llega, la escena es escalofriante. El cuerpo de una joven yace tendido en plena calle. La vida arrancada en cuestión de segundos. No lleva identificación, ni cartera, ni teléfono. En ese momento, es una desconocida para todos. Pero al amanecer, la verdad estalla con una fuerza devastadora. Aquella víctima era Eve Carson, presidenta del Consejo Estudiantil de la Universidad de Carolina del Norte. Una de las jóvenes más queridas, respetadas y admiradas de todo el campus. Lo que comenzó como un enigma extraño se convierte en un crimen atroz que sacudiría a todo el país. La vida de Eve Carson. Eve nació el 19 de noviembre de 1985 en Athens, Georgia, en el seno de una familia que siempre valoró la educación y el servicio a los demás. Desde pequeña destacaba por una curiosidad inagotable. Preguntaba, investigaba, quería entender cómo funcionaba todo a su alrededor. Ya en la escuela se ganó el respeto de profesores y compañeros. No solo sacaba sobresalientes, sino que tenía una habilidad innata para conectar con la gente. Era de esas personas capaces de tender la mano al más tímido de la clase y hacerlo sentir parte del grupo. En el instituto su agenda era la de alguien que parecía vivir varias vidas al mismo tiempo. Vicepresidenta del Consejo Estudiantil, voluntaria en una residencia de ancianos, colaboradora en un refugio para jóvenes en situación de abuso, ayudante en un laboratorio de investigación. Incluso llegó a trabajar como asistente en el Congreso de Estados Unidos, una experiencia que marcó su interés por la política. Todo esto lo hacía sin descuidar lo académico, siempre entre los primeros puestos de honor. Cuando entró en la Universidad de Carolina del Norte, su energía no hizo más que multiplicarse. Eligió una doble carrera en biología y ciencias políticas, combinando su interés por la ciencia con su vocación social. Recibió becas prestigiosas y ocupó cargos clave en distintas asociaciones estudiantiles, ganándose el reconocimiento de profesores, rectores y, sobre todo, de sus propios compañeros, que la vieron como una líder natural. Pero Eve no se limitaba al campus. Sentía que su misión iba más allá. Enseñaba ciencias a niños de primaria, se ofrecía como mentora de estudiantes de cursos inferiores y dedicaba parte de su tiempo a labores humanitarias. Sus viajes hablaban por sí solos. En Ecuador acompañó a médicos rurales que atendían a comunidades sin recursos. En Cuba estudió de cerca un sistema sanitario diferente al estadounidense. Y en Egipto colaboró con un equipo de investigación internacional. Cada experiencia la enriquecía. Cada viaje ampliaba su visión del mundo.
Sus amigos decían que no descansaba nunca, que siempre estaba pensando en el próximo proyecto. Algunos aseguraban que sería gobernadora, congresista o incluso algo más. Lo cierto es que con solo 22 años, Eve ya tenía sobre la mesa ofertas de trabajo seguras antes de acabar la carrera. Su futuro estaba prácticamente escrito, pero nadie podía imaginar que ese futuro se iba a truncar en una noche que todavía hoy resulta difícil de asimilar. La noche de la desaparición, la fecha era el 5 de marzo de 2008. Eve estaba en su casa, una vivienda compartida con varias compañeras de universidad. La noche era tranquila, de esas en las que todo el barrio parece sumido en la rutina de los exámenes y las fiestas estudiantiles. Cerca de la 1:30 de la madrugada, sus amigas decidieron salir. La invitaron a acompañarlas, insistieron varias veces, pero Eve prefirió quedarse. Tenía por delante apuntes que repasar y responsabilidades que no quería posponer. Con su carácter disciplinado, no era raro verla trabajar hasta altas horas de la noche. Cuando sus compañeras regresaron, alrededor de las 4:30 de la mañana, se encontraron con un panorama que les heló la sangre. La puerta principal estaba completamente abierta y todas las luces de la casa permanecían encendidas, como si alguien hubiera salido con prisas y hubiera olvidado apagarlas. Llamaron a Eve, recorrieron las habitaciones, pero no había rastro de ella. Fue entonces cuando notaron que tampoco estaba su coche. La primera reacción fue buscar explicaciones lógicas. Quizá algún amigo había pasado a recogerla, tal vez había tenido una emergencia. Pero ninguna hipótesis encajaba con la Eve que ellas conocían, organizada y prudente. Decidieron esperar un poco más, con la esperanza de que regresara de un momento a otro. Lo que no sabían es que, a esa misma hora, otra mujer en un barrio cercano escuchaba algo que le helaba la sangre. Eran casi las 5 de la madrugada cuando un grito desgarrador atravesó el silencio de la calle. A los pocos segundos, una ráfaga de disparos quebró la noche. La vecina, aterrorizada, llamó al 911 con la voz temblorosa. Cuando la policía llegó al lugar indicado, encontró una escena de horror. El cuerpo de una joven tendido en el suelo, con varias heridas de bala. No había identificación, ni teléfono, ni pertenencias. En ese momento, para los agentes, era solo un cadáver sin nombre. Nadie podía imaginar que esa joven era la misma Eve Carson cuya ausencia empezaba a preocupar a sus amigas. Las primeras pistas de la investigación. La mañana siguiente la policía ya había unido las piezas. En la casa de Eve faltaban objetos clave: su cartera, sus tarjetas de crédito y su teléfono móvil. Todo apuntaba a un robo. Los agentes examinaron su ordenador portátil y encontraron que había estado en uso hasta las 3:30 de la madrugada. Eso situaba a Eve en casa mucho después de que sus amigas se marcharan. La franja crítica estaba entre esa hora y las 5 de la tarde, cuando los disparos sacudieron al vecindario. Las entidades bancarias confirmaron lo que los investigadores temían. Durante la madrugada, alguien había intentado exprimir al máximo el dinero de las cuentas de Eve. Se realizaron varias extracciones en distintos cajeros por un total de $700, justo el límite diario permitido. Las cámaras de seguridad no dejaron lugar a dudas. En una grabación se veía a un hombre sentado en el coche de Eve, utilizando sus tarjetas. El detalle más perturbador estaba en la parte trasera del vehículo, una figura apenas visible, desenfocada, que los investigadores sospechaban que era la propia Eve. Si eso era cierto, significaba que aún seguía viva en ese momento, obligada a presenciar cómo vaciaban su cuenta. El caso había pasado de ser un asesinato con móviles económicos a un secuestro con final trágico. Y lo peor estaba por venir. Esa imagen revelaba que no había sido un ataque al azar en plena calle, sino un plan frío y calculado que había comenzado dentro de su propia casa. Los sospechosos, la presión mediática y social era enorme. Eve no era una estudiante cualquiera.
Era el rostro visible de la universidad, alguien a quien todos conocían, y eso hizo que el caso se convirtiera en prioridad absoluta para la policía de Chapel Hill. Los investigadores trabajaban a contrarreloj. Sabían que tenían que atrapar a los culpables antes de que escaparan o destruyeran pruebas. Las imágenes de los cajeros fueron clave. El hombre que aparecía conduciendo el coche de Eve fue identificado gracias a la colaboración entre varias comisarías del estado. Su nombre, Demario James Atwater, un joven de 21 años con un largo historial delictivo. Tenía antecedentes por robo, posesión de armas y violencia. Su rostro no era desconocido para la policía, y la comunidad lo describía como alguien peligroso, impredecible, con tendencia a la agresión. Pero Atwater no estaba solo. Pronto apareció otro nombre: Lawrence Alvin Lovett Jr., apenas un adolescente de 17 años, pero ya con una vida marcada por delitos menores y una clara inclinación hacia el crimen. Era conocido por moverse en entornos de pandillas, y aunque muchos lo consideraban solo un chico problemático, la realidad era que tenía una personalidad fría y calculadora, capaz de cometer actos extremos y mostrar remordimiento. Ambos sospechosos compartían algo en común. Estaban desesperados por dinero rápido y no dudaban en usar la violencia para conseguirlo. El perfil que dibujaron los investigadores era el de un dúo peligroso, que aquella noche salió a la caza de una víctima al azar, alguien a quien pudieran robar sin dejar testigos. El destino quiso que se cruzaran con Eve Carson. Las pruebas se acumulaban: el coche, las tarjetas bancarias, las grabaciones de los cajeros y, más adelante, las declaraciones de testigos que los habían visto en las horas posteriores. Poco a poco, la historia se iba armando como un rompecabezas siniestro. La confesión y reconstrucción del crimen cuando fueron detenidos, la frialdad de los detalles reveló la verdadera magnitud del horror que sufrió Eve en sus últimas horas. Según la investigación, Atwater y Lovett entraron en su casa alrededor de las 3:30 de la madrugada. Se desconoce con exactitud cómo lo hicieron. Algunos creen que aprovecharon la puerta sin cerrar, otros que forzaron la entrada. Lo cierto es que la sorprendieron en el interior y la obligaron, a punta de pistola, a subir a su propio coche. Durante varias horas la retuvieron contra su voluntad. La obligaron a entregar sus tarjetas, su número PIN y a acompañarlos mientras realizaban extracciones de dinero en distintos cajeros de la zona. Las cámaras los captaron varias veces, siempre con Eve en el asiento trasero, asustada, sabiendo que su vida pendía de un hilo. El calvario culminó poco después. Los dos hombres condujeron hasta una zona residencial cercana, donde la obligaron a bajar del coche. La investigación reveló que fue Atwater quien disparó primero, pero Lovett también participó en el asesinato. Eve recibió múltiples impactos de bala, quedando tendida en la calle, sin posibilidad de defenderse. La brutalidad del crimen no tenía sentido práctico. Ya tenían el coche, ya habían conseguido el dinero, pero decidieron eliminarla de la forma más cruel, quizás por miedo a ser identificados, quizás por simple desprecio hacia la vida humana. Esa mezcla de violencia gratuita y falta total de humanidad fue lo que más indignación causó en la comunidad. El juicio y el impacto en la comunidad del proceso judicial despertó un interés nacional pocas veces visto en un caso de este tipo. No se trataba únicamente de esclarecer un crimen atroz, sino de dar respuesta a una comunidad entera que exigía justicia. Los medios siguieron cada detalle. Las salas del tribunal se llenaban con familiares, estudiantes y ciudadanos comunes que buscaban comprender cómo algo tan cruel podía haber sucedido en un entorno académico. En 2010, Demario Atwater, uno de los responsables, optó por un acuerdo con la fiscalía que le permitiera evitar la pena de muerte. Reconoció los cargos de secuestro, robo a mano armada y asesinato. La sentencia fue ejemplar: 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, a lo que se sumaron 30 años más por delitos relacionados con armas. Durante la audiencia, Atwater se dirigió a la familia Carson pidiendo perdón. Sin embargo, sus palabras fueron recibidas con frialdad. Para muchos no fueron más que un gesto calculado, un recuerdo
recurso para suavizar la imagen de un hombre que había participado en un crimen salvaje. El caso de Lawrence Lovett Jr. fue aún más inquietante. Si bien era menor de edad cuando ocurrieron los hechos, enfrentó igualmente cargos gravísimos. En 2011 fue declarado culpable de asesinato en primer grado y secuestro. La condena fue implacable: cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Lo que más perturbó a quienes presenciaron el juicio no fue solo la dureza de la pena, sino la actitud de Lovett. Su semblante permaneció inmutable, sin un atisbo de arrepentimiento, sin la más mínima señal de conciencia sobre la vida que había arrebatado. Esa indiferencia dejó una marca profunda en quienes lo vieron, reforzando la sensación de que el crimen no había sido fruto del azar, sino de una frialdad calculada. El campus de la Universidad de Carolina del Norte quedó sumido en un silencio pesado en los días posteriores al asesinato. La noticia no solo paralizó a los estudiantes, sino que generó una ola de dolor que se extendió mucho más allá de Chapel Hill. Vigilias multitudinarias iluminaron las noches con velas, flores y mensajes de despedida. Miles de jóvenes, profesores y ciudadanos se unieron en ceremonias que no solo rendían homenaje a Eve Carson, sino que también intentaban reconstruir una sensación de comunidad que había sido brutalmente quebrada. El impacto alcanzó también a la familia Carson, que recibió muestras de solidaridad desde todo el país. Becas académicas, programas de liderazgo estudiantil y proyectos comunitarios comenzaron a llevar el nombre de Eve, transformando la tragedia en un legado vivo. Su figura dejó de ser vista únicamente como la de una víctima. Pasó a convertirse en un símbolo de esperanza, inspiración y resiliencia para generaciones futuras. No obstante, entre homenajes y condenas, una pregunta persistía en el aire. ¿Qué lleva a dos jóvenes, apenas al inicio de su vida adulta, a cometer un crimen tan despiadado contra alguien que encarnaba lo mejor de la juventud? Esa duda se convirtió en una herida abierta en la conciencia colectiva, un recordatorio de que incluso en los lugares donde reina la ilusión de seguridad, la violencia puede irrumpir de manera devastadora. El asesinato de Eve Carson no fue solo una tragedia individual, fue un punto de inflexión, una advertencia sobre la violencia juvenil, sobre los vacíos sociales que pueden conducir a decisiones irreparables y sobre la fragilidad de la seguridad en comunidades que se creían intocables. Desde entonces, Chapel Hill ya no volvió a ser el mismo. La sombra de lo ocurrido quedó grabada en su memoria, como un eco doloroso que recuerda lo mucho que se perdió aquella noche y lo mucho que aún queda por reflexionar como sociedad. La historia de Eve Carson nos recuerda lo frágil que puede ser la vida y lo necesario que es mantener viva su memoria. No olviden suscribirse y acompañarnos en el próximo episodio de Testigos del Silencio.